recursos porque el curso me gusta. Yo creo que recursos es el curso más bonito del área común y estoy muy seguro de que economía agrícola es uno de los cursos más bonitos de la escuela de economía. Además, me mantiene ligado a mi área de especialidad. Y eso me gusta, me hace estar al día, me hace estar conociendo cosas nuevas. Y en la medida de que eso sucede, se van formando auténticos círculos virtuosos. Le gusta, y si le gusta, intenta hacerlo bien. Y mientras más intenta, los resultados son buenos. Y eso hace que todos bien. O al menos eso es lo que yo creo. Es lo que pretendo creer. Me gusta. Definitivamente me gusta lo que hago. Y eso es una auténtica bendición, porque si usted disfruta lo que hace y le pagan por hacerlo, imagínese, doble dividendo se llama eso en economía. Entonces, ahí está. Pero regresando es viernes y qué rico descansar, aunque sea un rato los siguientes días, al menos 2. Sí, es bueno descansar, Lick. Ahí sí. Y para terminar de responder, es, creo que no me gustaría dar otro curso. Me gusta un poco y tuve la oportunidad bueno, yo solo he dado escuela de vacaciones 2 veces en mi vida docente y el ejercicio no me gusta. No me gusta la escuela de vacaciones. Eh, pero tuve la oportunidad de trabajar doctrinas económicas. Ese curso me gusta. No para dedicarme a él, pero creo que sí enriquece muchísimo. En el curso lo usamos y en otros cursos también debería ser muy útil para saber, primero, de dónde vienen estos temas, cómo se han generado. Al final, lo que tienen que tener presente es de que todo lo que pasa, absolutamente todo lo que pasa en este mundo, en este país y donde sea, cualquiera de los confines de este planeta, tiene de trasfondo un móvil, una razón, una motivación económica. Y todos los días las decisiones que se toman en función de una búsqueda de utilizar mejor sus recursos. Entonces, bajo ese principio de racionalidad económica, que es diferente para todos, para cada uno de nosotros es distinto, es que tomamos decisiones todos los días. O sea, su decisión de estudiar economía obedece estrictamente a una variable netamente económica. Si yo no hubiera estudiado economía, no sé si me habría divertido tanto estudiando otra cosa. Aunque, para ser honesto, y cuando era joven, de adolescente, yo quería ser abogado. Bueno, pues una de dos, o me habría ido bien, o estaría, eh, no sé. Ah, yo digo que vivo, ¿va? pero no sé. Creo que esas son de las circunstancias que uno no va a averiguar. Después ponerme a estudiar eso de nuevo, no, ya no. Ya después de verlo, no, gracias. Lick, ¿qué, Pero, qué- qué clase no le gustaría dar? ¿qué clase no me gustaría dar? Ujú. ¿Qué clase no me gustaría dar?
no me gustaría dar Mate. la pucha, lógica. No me gustaría dar lógica. ¿Por qué, Lick? No me entretiene. No, me, 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 me- yo creo que me generaría una sensación de frustración que sería lo más cercano al masoquismo que pudieran ganar. No, no me gusta, no me Lick, gusta el curso. Me gusta fundamentos, pero lógica no. Lick, Sí, fíjese que hablando con este curso de lógica, yo estaba viendo en algunas entrevistas que le hacían al presidente de Argentina, Milei, y ya vio. él respondía mucho con esos términos que vimos en lógica. Entonces, el vocabulario que utilizaba así se fundamentaba mucho hacia lo que pude entender y captar en ese curso. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando le hablaba acerca de que le levantaban como falsos o cuando, por ejemplo, los políticos hablaban acerca de cosas que no hacían. No recuerdo exactamente las palabras que utilizaba, pero sí los vi en lógica. Y él utilizaba mucho de esa terminología para dar sus entrevistas. Falacias o por espurias. ahí, Todo ese tipo de palabras, todo, todo, todo. Entonces sí me llamó mucho la atención desde la manera en cómo se expresa utilizando esos términos. ya, sí. Eh, Ciencias Lick, políticas tampoco me gustaría. ¿cuál es su libro favorito? ¿Se le gusta leer o no? Un poco, sí. Mi libro favorito es El regreso del hijo pródigo, Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. Oh, ¿y de qué se trata? La explicación de la pintura, de precisamente ese cuadro de Rembrandt, del hijo pródigo, y cómo a partir de ver las expresiones de los personajes, se va creando toda una historia en función de lo que está escrito ahí, en las Sagradas Escrituras, por supuesto. Y cómo el autor va definiendo incluso los gestos, la actitud compasiva del padre respecto de su hijo, el análisis de, pues bueno, todo lo que está ahí escrito a ese respecto. Ese me gusta. Fuera de los temas de los que nos dan de comer, ¿verdad? Otro que es muy bueno, y ese es precisamente de historia económica, creo que se los mencioné en alguna ocasión, es un libro del Fondo de Cultura, que es de la plata a la cocaína. Y todo el tema está prácticamente fundamentado desde la parte de cómo han venido evolucionando las colonias en función de determinados productos. Y para el curso sirve muchísimo. Mm. Y el resto son temas de economía y ambiente. Qué interesante, Lick. Licenciado, Adelante, don Frey. ya que usted mencionó ahí eso el libro que acaba de mencionar, fíjese que yo leí un libro muy pequeñito, pero bien interesante, que habla sobre el cultivo del té en Estados Unidos, que fue lo que provocó la revolución que culminó pues con la independencia de Estados Unidos. Pero es bien interesante porque
se narran ahí todos los eventos que dieron origen prácticamente al movimiento de independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Como un simple producto que Inglaterra necesitaba, Inglaterra estaba queriendo imponer precios y cantidades, en fin, ¿verdad? Y quienes cultivaban eso en Estados Unidos, pues estaban en contra. Y ellos tiraron el té al mar, ¿verdad? Para no someterse a las exigencias de la corona. Y eso fue lo que desencadenó pues toda la revolución independentista en Estados Unidos. Entonces, sale por lo que usted estaba comentando, ¿verdad? Del libro. Entonces, es un libro muy pequeño, tal vez de un cuarto de hoja y unas 60, 75 páginas lo más, pero sí es bien interesante. Ya, no, de hecho, otro cultivo importante que tuvo mucha relación con eso era el tema del algodón. Y el asunto con esto es de que prácticamente los estados del sur, donde se daban las condiciones para los cultivos que se mencionaron ahorita, lo que aprovechaban era pues el trabajo esclavo. Y el tema con los ingleses es exactamente lo mismo que hablábamos respecto de las guerras de independencia en América Latina, que la búsqueda era eliminar el intermediario. Entonces, y la prohibición de prácticamente solo poder comercializar con el reino al que prácticamente, del que prácticamente se dependía, y es la misma historia para este lado. Entonces es lo que mencionábamos, todos los temas de los grandes cambios, los sucesos, las guerras, prácticamente vienen en función de situaciones económicas. Basta ver cómo viene el ciclo económico en los Estados Unidos para ver si los demócratas o los republicanos son los que van a ganar las elecciones, ¿ya? Y seguir observando cuándo entran en una etapa en la que podrían entrar en deflación o en alguna recesión, para saber que se aproxima un próximo conflicto bélico y que se lo van a inventar en cualquier lado y por cualquier causa, ¿ya? Como la parte relacionada con las guerras del Golfo, cuyo interés particular es echarle mano a las reservas de petróleo que en esa parte del mundo árabe son pues las más abundantes del mundo. Y ahí, ahorita alguien da, bueno, pero Venezuela también es un enorme productor de petróleo a nivel mundial. ¿Y por qué a Venezuela no? Bueno, es que ahí hay una pequeña situación. Una de las cadenas más grandes para la distribución de combustibles en los Estados Unidos es PDVSA, Petróleos de Venezuela. Entonces, hay exagerados intereses norteamericanos en la producción petrolera venezolana, como para que se pongan a crear un complicado conflicto sobre algo que al final están cómodos con eso. Si no, al mismo Chávez se lo hubieran bajado, pero a los 15 días. Ya no digamos a Maduro, que es una... no, que ya no es lo mismo, que ya no es lo mismo que Hugo Chávez, ¿no? Él quiere seguir llevando el chavismo, pero no tiene ni el carisma, ni la inteligencia y la astucia que el otro señor tenía. Él solo tiene al ejército y a las cúpulas millonarias que ha venido creando, y fraude tras fraude, como está pasando también en Nicaragua, por ejemplo.
guardando las distancias respecto a los temas petroleros, o como en determinado momento a más de algunos se le ocurrió que podía pasar por aquí. Menos vivos que nuestro vecino del municipio más grande de Jutiapa, que este sí, de entradita cambió la constitución y ahí está reelecto. Pues hay un montón de cosas de las que podríamos seguir conversando. Pero, ¿qué les parece si avanzamos con esto? Está por acá Iván. Iván, ¿estás por aquí? No ha venido don Iván, tal vez se atrasó. Pero bueno, aquí estoy yo y vamos a ver. No, aquí. Bueno, cuéntenme si ya. A ver, pues. Lick, yo sí vi a Lick auxiliar hace un ratito conectado. Tal vez se le desconectó. Ha habido problemas de internet. Sí, igual, estuvo horrible la sesión anterior. En el segundo periodo mejoró, pero en la primera clase estuvo muy mal el tema de la plataforma. Pero hoy probemos aquí, vamos a ver. Aquí está. A ver, pues. Veamos, me cuentan si ya se ve. Sí, se ve, Lick. Sí, Sí, Lick, se ve. Ya estamos entonces. Bueno, bienvenidos. Esta es la sesión número 3. Los viernes, excepto el viernes alterno anterior, que lo dedicamos a temas de las unidades unidos, venimos trabajando lo referente a la unidad número 5, introducción a la elaboración de proyectos agrícolas. Y en nuestras sesiones anteriores empezamos por describir qué era un proyecto. Sigamos avanzando entonces cuáles son las características que un proyecto tiene que tener. El primer punto es recordar que todos los proyectos, la lógica que está detrás de ellos, es la de encontrar la solución a un problema económico. El objetivo que persigue un proyecto es precisamente eso, la búsqueda de soluciones, la búsqueda de alternativas u opciones que pueden definirse para encontrar solución a un problema, por lo general, de escasez, por ejemplo, de asignación de recursos, teniendo presente ese entorno de recursos escasos. Ahora, va a consumir recursos económicos, igual que cualquier otra actividad económica. Siempre, o bueno, para todas las actividades económicas, siempre hay más de una forma de hacer las cosas. Hay diferentes recetas, diferentes tipos de combinación y transformación de recursos económicos. Hemos comentado repetidamente que todo lo que vemos tiene todos estos elementos incluidos: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Absolutamente todo. La camisa, un botón, un lápiz, un bolígrafo, la calculadora, el teléfono o la computadora con la que está viendo esta sesión, el cable que es el cargador, todo está hecho con los mismos elementos. Por supuesto, hay variaciones en cuanto a la cantidad, a la manera de combinar,
y en determinada forma la calidad de los recursos que se emplean, de los ingredientes. Pero todos tienen los mismos factores de producción. Para el empleo de los recursos, para utilizarlos de la mejor forma posible, para encontrar nuestra función de producción óptima, la que nos permita ni subutilizar ni sobreutilizar los recursos. Comentamos respecto de que el cuidado de los recursos, incluyendo los recursos naturales, no está en función de una protección del ambiente de forma directa, sino más bien está en la intención de cuidar la estructura de costos para que el sistema, el modo o modelo de producción en el que estamos inmersos, y ese es el sistema capitalista, permita seguir obteniendo la máxima ganancia posible. Y eso únicamente pasa si previamente encontramos la mejor combinación posible para utilizar estos recursos, lo que nos permitiría reducir el costo. Y en un mercado de competencia, poder aspirar a obtener la máxima ganancia posible, siendo competitivos. Recuerden que siempre para la asignación de recursos y para la elección de estos, deben tomarse decisiones en función de el costo de oportunidad. Lick no ha Y lo cambiado no, de imagen, ¿verdad? No, gracias. no. Ok. ¿Qué es lo que se observa? El título de 23 de febrero. Ah, no. A esa sí ya cambié. Ya me pasé a esta que debería estar en Ah, pantalla ahorita. gracias, muy amable. Sí. Ya ahorita cambió. Va. Y esta está bonita porque esta se iba moviendo línea por línea y hasta de colorcito cambia. Pero no quiere. Sigamos aquí a capela. Va. Bueno, veíamos. El objetivo que los proyectos persiguen es solucionar un problema económico. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producirlo? ¿De qué forma producirlo? Dar respuesta al problema económico. Utiliza recursos económicos igual que todas las actividades. Porque al final recuérdese que un proyecto, esa solución del problema económico, es cualquiera de los usos alternativos que los factores de producción tienen. Para poder emplearlos de la mejor manera, hay que perfilar, hay que hacer un plan para emplear los recursos de la mejor forma posible. Como los recursos económicos tienen objetivos en competencia, esto es, más de un uso o destino posible, tenemos que tomar decisiones diariamente en cuanto a asignación de recursos, ¿sí? Y en cuanto a qué recursos elegimos consumir. Y lo explicábamos a través de del mismo gráfico, en el cual en el cuadrante superior derecho trazábamos una curva de demanda en la cual la primera
la analizamos desde el punto de vista del que compra. Y era para una canasta hipotética de 2 bienes o 2 servicios. Y lo que quedaba debajo de la curva eran todas las posibles combinaciones que se pueden dar con una línea de restricción presupuestaria. ¿Se recuerdan? Después utilizamos el mismo gráfico para el análisis, pero desde el lado de quien produce. Y esas son decisiones de asignación. Las primeras eran decisiones de elección. ¿Qué consumo más? ¿Qué me dé mayores beneficios? Que me reditúe el máximo bienestar posible. En la asignación de recursos, lo que hay, la curva ya no es restricción de presupuestaria, ya la curva es una frontera de posibilidades de producción. Y eso hace que deba elegirse qué producir en mayor cantidad. Y el objetivo es el mismo, maximizar el bienestar. Por eso es de que existe una constante toma de decisiones entre las diferentes maneras de hacer lo mismo. Esas opciones alternativas, los objetivos en competencia de más de un uso o destino posible para los recursos, de manera de únicamente asignar recursos a aquellas actividades o aquellos proyectos que le den la mayor cantidad de... bueno, don Estuardo tiene abierto su micrófono. Que le den el mayor bienestar en función de los retornos. Siguiente característica. Son a futuro. Tienen un horizonte de proyecto. 1, 5, 10, 20 años, dependiendo de la naturaleza del bien o del servicio que se quiera producir o reproducir. Siempre es hacia futuro. Y para garantizarnos que se está eligiendo la mejor opción para hacer eso que queremos hacer, sea producir un bien o reproducir un servicio, debe existir una fase de evaluación para efectivamente establecer que ese es el mejor uso alternativo de nuestros recursos. No debería entonces invertirse una opción que no haya sido exhaustivamente analizada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Va. Ahora, hay 2 tipos de proyectos. Los proyectos económicos o privados y los proyectos sociales. Los primeros se justifican por la existencia de alguna demanda insatisfecha para un bien o para un servicio. Los sociales también, pero los proyectos económicos tienen como objetivo primordial la obtención de utilidades. Y por eso es que se analiza la opción más rentable, la que mayor bienestar le regrese. En la figura de el precio, en la figura de una tarifa, lo que se persigue son
ganancias. Ganancias en cuanto a dinero. Entonces, la decisión para invertir en ese proyecto se toma en base a la tasa de rendimiento mínima que se acepta. Usted quiere ganar el 30% de lo que invierte en eso que lo hace. Si le va a dar un rendimiento menor, no le interesa. Porque hay opciones con tasas internas de retorno mayores. Ahora bien, hay algo que hay que considerar respecto de los proyectos y en ese tema de los rendimientos aceptados o de las tasas de retorno, y es el riesgo. Hay que tomar en consideración que a mayor riesgo, o ponerlo al revés, a mayor posibilidad de ganancia en rendimientos muy altos, se esconde detrás un riesgo considerablemente mayor. Entonces, particularmente en las inversiones financieras, hay que desconfiar, hay que guardar una dosis saludable de escepticismo y hacer una buena evaluación para efectivamente garantizarse que esa operación que ofrece una tasa de retorno muy alta no sea un riesgo excesivo, porque eso viene sucediendo así. A mayor riesgo, mayor recompensa quieren pagar. Y puede analizarlo también al revés, en la que si le están ofreciendo pagarle una tasa de rendimiento muy alta, algo hay escondido respecto de esa actividad, de ese servicio, de ese proyecto. Por eso es que requiere un análisis detallado. Eso es en los proyectos económicos. Adelante. Una pregunta, ¿esa TRIMA de tasa de rendimiento es lo mismo que el ROI o es diferente? No exactamente. El retorno sobre la inversión es el resultado que le da al hacer su análisis financiero. Pero Okay. pero eso ya es sobre utilidades vistas, sobre ya lo específicamente alcanzado. La tasa de rendimiento mínima aceptada es una condición previa. Entonces, ahora, el ROI, la tasa interna de retorno, esas se van a evaluar respecto ya de datos observados. Esta tasa de rendimiento esperada son expectativas. Ok, muchas gracias, Lick, me quedó claro. Ajá. Sí. Ya los retornos sobre inversión ya son calculados en función de flujos de costos y de ingresos. Ahora, el siguiente tipo de proyectos son los proyectos sociales. Y estos son, por lo general, los proyectos públicos. Son proyectos de desarrollo comunitario de carácter no lucrativo. Inversiones que los gobiernos de la administración central o los gobiernos locales, en nuestro caso las municipalidades, realizan con el ánimo de obtener beneficios sociales.
o propiciar a la población beneficios sociales. Estos son beneficios sociales esperados. Siguen siendo expectativas, pero para eso, para ver cuál es la mejor opción para hacer algo en ambos casos, es que tienen que hacerse perfiles y analizarse en función de los flujos proyectados, tanto los flujos de costos como en el primer caso los flujos de ingresos. Y en el segundo, en el de los proyectos sociales, el flujo de beneficios que la situación con proyecto le generaría. Entonces acá no se contabilizan los beneficios como rentabilidad monetaria, sino lo que interesa es cómo la realización de este proyecto público eleva el nivel de bienestar de una población. Entonces el criterio es beneficio social. La tasa de rendimiento mínima que va a aceptar el inversionista está en función de ganancias en dinero. Los beneficios sociales esperados para un proyecto público están en función igual de retornos, pero acá de bienestar para las personas. Un proyecto de introducción de agua potable, por ejemplo, de manejo de desechos, lo que buscan es disminuir las externalidades que la contaminación genera. Eso tendríamos que tenerlo bien fresco porque es lo que estábamos viendo ayer. Entonces, por ejemplo, la contaminación de los cuerpos de agua provoca para muchas comunidades del país enfermedades de origen hídrico. Las malas condiciones de la calidad ambiental por el lado de el agua potable y el saneamiento ambiental van encaminadas a mejorar primero la calidad ambiental y segundo a reducir los impactos que sobre la salud genera esta contaminación. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí, Lick, se entiende. Ok. Hay un tercer caso, y ese tercer caso es en realidad una mezcla medio extraña. Y son los proyectos de participación público-privada. Las alianzas público-privadas, por ejemplo. Aunque esa es una modalidad que mezcla los intereses de un proyecto económico y los intereses de un proyecto social. Las alianzas público-privadas para Guatemala, por ejemplo, que solo ha habido una. La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, mire qué nombre tan largo. Es un ente, es una entidad, una institución gubernamental, aunque no piensa necesariamente de esa forma. Entonces piensan que son una agencia privada de formulación de proyectos. Es una entidad que no necesariamente ha dado los resultados que se esperaban. Han formulado varios proyectos, pero únicamente les han aprobado uno y está por caerse. ¿En qué?
vamos a ver, como 11 años de existir. Un solo proyecto. Esa efectividad está muy cuestionable. Pero bueno, ellos son los que en Guatemala hacen un mix de alianza público-privada, que es proyectos de infraestructura económica. Pero es solo una mezcla entre intereses de beneficios sociales con inversiones que los gobiernos no pueden hacer, hechas por los públicos, operadas por ellos durante un tiempo para obtener ganancias las mayores posibles, y terminado el horizonte de ese proyecto para la obtención de ganancias privadas, se devuelve al Estado. Algo parecido. Por eso es que no son tipos, sino son modalidades, y aquí no están. Los tipos de proyectos son o proyectos privados o proyectos públicos, punto. Económicos o sociales. No hay para dónde. Modalidades, que no es lo mismo que los tipos. Hay, por ejemplo, como las concesiones. La autopista Palín-Escuintla, que la construyó el Estado y se la dio en concesión a un privado para que la administrara por algunos años. El periodo de administración terminó recién, el año pasado, si no recuerdo mal, y no hicieron nada para ampliar esa concesión, y eso es un caos. Pero bueno, de regreso, dos tipos de proyectos. Ahora, hay hay una clasificación sectorial de proyectos. Este va primero por el tema del curso. Proyectos agropecuarios. Pueden ser privados o públicos, económicos o sociales. Y lo que buscan es el desarrollo de una actividad agrícola o una actividad pecuaria. En todo lo que está en el sector primario: silvicultura, manejo forestal, agricultura, caza, pesca, ganadería, todo lo que está ahí. Proyectos industriales: producir algo, combinar y transformar. Con materia prima, mano de obra, bienes de capital. Proyectos de servicios: la prestación de un servicio cualquiera. Igual, pueden ser públicos o privados. Infraestructura: los proyectos de infraestructura, sean públicos o sean privados, lo que buscan es la ampliación. Primero, crear si no hay, y si sí existe ya, ampliar el stock de capital, sea privado o público, de la comunidad donde se va a desarrollar el proyecto. Sistemas de riego, por ejemplo. Una escuela, un edificio, un hospital, público o privado. Son proyectos de infraestructura y buscan incrementar el stock de capital fijo. Guatemala, por ejemplo, es uno de los países que a nivel público tienen unos indicadores de infraestructura muy bajos. Hay algo que se conoce como formación bruta de capital fijo. En el Banco de Guatemala hay interesantes análisis sobre eso y estadísticas respecto de la inversión. Y Guatemala ha desarrollado muy pocos proyectos importantes públicos durante las últimas décadas.
Solo un expresidente, mal presidente y mal comediante, pensaba que la sucursal del canal de Panamá que pusieron ahí en Chimaltenango era efectivamente una mega obra, un megaproyecto. No, lejos ha quedado el tema de desarrollo de proyectos de infraestructura pública que pasaron por un proceso realmente serio y un estudio de preinversión que incluye factibilidad técnica, legal, financiera, presupuestaria, ambiental, incluso política, que son elementos importantes a tomar en cuenta, como las dos últimas obras de infraestructura pública realmente considerables como megaproyectos. Eso es el Acueducto Nacional Chayá-Pixcayá y la hidroeléctrica de Chixoy. Ambos proyectos fueron pensados y diseñados en los 60s y ejecutados en los años 70s. Estamos hablando de 50 años en los cuales no ha existido infraestructura pública de esas condiciones y características. Licenciado, buenas noches. Disculpe, una pregunta. Adelante. ¿Cómo se categoriza si es un megaproyecto o no? ¿Es por su impacto social o por su costo? ¿O ambas? Hay varios factores. Por ejemplo, el tamaño del proyecto. El costo del proyecto puede ser un indicador, pero para como han venido sucediendo algunas cosas aquí en el país, yo no me animaría únicamente a poner el costo como referente. Recién estaban viendo, si siguen los medios escritos, radiales o televisivos, hace una semana, creo que fue la semana pasada, la actual ministra de Comunicaciones detuvo la construcción del proyecto denominado Puente Belice 2. Precisamente, y ese sí pintaba para ser un megaproyecto. Primero por el tamaño, ¿no?, de la estructura. Segundo, por los beneficios sociales que están detrás de ese proyecto. Y tercero, por su costo. Pero el problema fue precisamente el costo. ¿Qué habían ahí mientras se averigua? Algo que parecía costos sobre costos exagerados. Y que tendrán que precisar de dónde surgen para que eso pueda continuar o no. Por eso es de que no necesariamente el costo es el único factor para considerarlo un megaproyecto. Es el famoso libramiento de Chimaltenango, carísimo, cayéndose a pedazos y que se inunda cada rato. Por eso dije que parecía sucursal del canal de Panamá. No. Solo el expresidente Morales y el exministro de Comunicaciones de esa época complicaba también su situación en los juzgados. Consideran que eso efectivamente era una mega obra. Y bueno, las otras anteriores sí. Licenciado, otra pregunta, disculpe. Y funciona. Adelante. Digamos, por ejemplo, las encuestas que hace el INE u otras instituciones que sabemos que son proyectos carísimos, ¿eso entraría en servicios? Y eso sí serían como el censo. ¿Esos son megaproyectos o esos no son proyectos? No, vamos por partes.
Seguimos hablando de entidades públicas. En la clasificación presupuestaria, cuando estamos hablando de proyecto desde el lado público, estamos hablando de obras de infraestructura. ¿Sí? La clasificación presupuestaria, hablar de proyectos es hablar de formación bruta de capital fijo. Le hago una pregunta. Adelante. ¿Qué es me puede ampliar qué es el stock de capital fijo? Vaya. El stock es el inventario. Y el capital fijo son los activos. Los activos fijos. Una escuela, una carretera, una central eléctrica, un aeropuerto, un hospital, un puente, son activos fijos. El stock es el inventario. Ese es el capital fijo. Público y Gracias. privado. Gracias, Lick. Sí, con gusto. ¿Quién más? Lick, no sé si va a mostrar algo, pero o no. Deme un segundo. En esas estamos. No, es que nunca se quitó el PowerPoint. No le he quitado. Ahorita vamos. Ah, ok. Estoy buscando algo aquí. Estoy buscando algo que quiero ver si encuentro aquí. A ver. Quiero ver algo aquí. Aquí está. Vea, vamos aquí. Vamos para acá. Dejo de presentar esto y me vengo para acá y voy a abrir esto que tengo en pantalla. Me dicen si abrió. ¿Sí? Sí, se ve. Sí se ve, vaya. Esto que tengo en pantalla es el manual de clasificación presupuestaria que se utiliza para el gasto público en Guatemala. Es el que utiliza el Ministerio de Finanzas Públicas para clasificar el gasto público, por supuesto, ¿verdad? Entonces aquí, cuando estamos hablando de proyectos del lado público, nos estamos refiriendo a inversión física. Acá está. Se consideran los gastos para la inversión de las distintas entidades del sector público mediante la ejecución de proyectos y obras específicas que deben derivar del programa de inversiones públicas. Ampliación, construcción, mejoramiento, reposición de un medio de producción durable. Esto es capital fijo. ¿De acuerdo? El producto se considera como formación bruta de capital del sector público. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, los proyectos públicos que incluyen la creación, la construcción de infraestructura van encaminados a incrementar el inventario, el stock.
de los activos fijos públicos. Eso es el stock de capital fijo. ¿De acuerdo? Sí, Lick, disculpe, yo sí le entendí todo lo que acaba de explicar, pero digamos, ¿por qué solo toman en cuenta lo físico y no los servicios? Porque igual en los Ah, no, no. servicios dentro de... Sí, sí. Ok. Es de que hay gasto y hay inversión. Ah, bueno, sí, Es ¿verdad? Tienes la razón. lógica es exactamente la misma. ¿Cuándo gastamos? Cuando es algo ¿Cuándo físico. gastamos? ¿En qué momento gasta usted? Cuando adquiero un bien o servicio. Depende. Ahí falta algo. Cuando no hay un retorno. Ese es un buen complemento. Si usted compra una moto y la moto la usa para andar colaseando los fines de semana e ir de paseo y utilizar su tiempo de ocio ahí, sí tiene un retorno, pero es en niveles de satisfacción. Ahora, si la moto, la bicicleta, el carro, el medio de transporte que utilice, lo utiliza como herramienta de trabajo, esa es una inversión que le va a devolver a usted ingresos, rendimiento. El anterior es consumo, es gasto. Es exactamente la misma lógica. Entonces, los servicios entran en la parte de consumo, son gastos. Mientras que la infraestructura entra por el lado de la inversión. La lógica es la misma. ¿De acuerdo? Sí, solo para... Disculpe, licenciado, que le dé tantas vueltas al tema. Pero No, digamos, dele. como el ejemplo que yo le estaba dando, lo del censo, no podría entonces categorizarse como proyecto. No, 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 Porque sí es no, un no, gasto y supuestamente trae un beneficio para la sociedad a la hora de tener números casi exactos de la cantidad de personas. Y derivado de eso podemos hacer política. bueno, si es efectivamente, esa es la finalidad. Es como, bueno, era, ¿para qué generamos información? La única razón para generar información es la toma de decisiones, públicas o privadas, para mejorar políticas públicas. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero no necesariamente entran en la categoría de esto. Regresémonos aquí. Tenemos agropecuarios. Esto podría entrar en la categoría de proyecto de servicios, pero no en el tema de infraestructura. Se va a generar información, sí, y va a servir para tomar decisiones y va a servir para la estructuración o formulación de proyectos de todos estos agropecuarios, industriales, de servicios y de infraestructura, totalmente de acuerdo. Porque al final, recuerde que todos los proyectos buscan resolver un problema. La prestación de un servicio o la producción de un bien, que son satisfactores de necesidades humanas. Y mientras mejor información tengamos o más actualizada, tengamos la información respecto de cuántos somos, dónde vivimos y las características socioeconómicas de la población,
Se podrá entonces disponer de información para toma de decisiones públicas o privadas. Si usted quiere hacer un proyecto en el cual lo que va a vender son zapatos y se va a especializar en zapatos para mujer, le interesa conocer la cantidad de mujeres que hay en la comunidad a donde va a dirigir el interés por su producto, por producirlo ahí o por venderlo ahí. ¿Cuántas mujeres hay? ¿De qué edades? ¿Cuál es el nivel de ingresos que tienen? Lo mismo si va a vender pañales. Si son pañales para niños, si son pañales para adultos, necesitas saber cuántas personas hay en esas edades y el nivel de ingresos para calcular el poder adquisitivo que tiene. Otra vez aquí regresamos a una condición que señalamos desde el primer día de clases. Cualquier transacción, compra, venta de bien o servicio, solo se puede realizar cuando están juntas las dos variables que hacen que usted compre o venda lo que sea. ¿Y esas cuáles son? Disposición a pagar y capacidad de pago. Si una falta, no hay compra ni venta. Lo puede querer, pero no lo puede pagar. No lo compra o no lo vende. Puede pagarlo, pero no lo quiere. Tampoco hay transacción. Entonces sí, interesa toda esa información. Y cuando no hay censos cercanos, hay que caer en proyecciones de población que no necesariamente conforme van pasando los años se ajustan al crecimiento real. Por eso es de que el último censo tenía expectativas distintas respecto al tamaño de la población. Sorpresa enorme para muchos, incluyéndome, que haya salido tan alejado de las proyecciones que se traían respecto del censo del 2003, porque pasaron muchos años para poder hacer ese censo. Se recomienda que no sea que el lapso no sea mayor a 10 años. Aquí pasaron bastantes más. Y esa información tiene muchos propósitos, pero el primordial es toma de decisiones, públicas o privadas. Seguimos. Bueno, los proyectos tienen etapas y todos empiezan por la formulación de una idea. Las etapas de los proyectos son pasos lógicos, que lo que hacen es ordenar en forma secuencial las actividades que tienen que realizarse para poder alcanzar los resultados esperados. Entonces, surge una idea, pero esa idea hay que volverla a un perfil, hay que ponerla en blanco y negro y tiene que ser de una forma realmente objetiva que le permita analizar cuáles son las opciones que tiene para hacer eso que quiere hacer, partiendo de que hay múltiples formas de hacer lo mismo. Otra vez el ejemplo que me gusta a mí tanto del pastel, porque en realidad así sucede. 10 pasteleros, 10 recetas distintas. Todos
buscan el mismo objetivo, hacer un pastel. Ese es un satisfactor, un pastel. Y van a usar los mismos ingredientes, pero van a combinar distinto, van a transformar distinto, y los resultados podrían ser distintos a la luz de cómo combina y transforma. Pero hay algo que sin duda va a marcar diferencia: la estructura de costos. Van a tener mejores resultados aquellos cuya estructura de costos le permita ser competitivo. Ven lo importante de encontrar la forma óptima de utilizar los recursos. Seguimos bien. Licenciada, disculpe, ¿esta en otros libros está como las 5 fases del proyecto o son diferentes? Yo leí de otros Depende. libros. Tienen otros nombres, Depende pero de, fases, etapas. sí. Idea, aquí surge. Si no hay esto, y la idea es para resolver un problema. Crear algo, construir algo, ampliar, ¿sí? Todo, recuérdese, buscan satisfacer necesidades. Y estos pueden surgir de necesidades observadas o de necesidades sentidas. Las necesidades observadas es mediante visitas de campo, mediante diagnósticos. Ahora, las necesidades sentidas son reveladas mediante encuestas, por ejemplo, mediante entrevistas. Las primeras son las que ven y alguien dice que lo que hace falta aquí es una escuela. Ajá, perfecto. Pero para la población no hace falta una escuela. Con una academia estaría bien, o necesitan algo más que eso. Una es la parte que se observa, ¿sí? Es la parte que son los observados, y otra es lo que las personas declaran, que son preferencias reveladas. ¿Me estoy explicando con eso? Chile, se comprende. Entonces, necesidades sentidas y necesidades observadas, ¿no? Se perfila. Empieza el análisis y todos los estudios. Acá lo que se busca es ver la viabilidad o la factibilidad que las diferentes opciones o las diferentes alternativas para hacer lo mismo van a mostrar. 5 recetas diferentes. Ajá. Hay que analizarlas para poder elegir la que mayor rendimiento devuelva, ya sea en ganancias o en beneficios sociales, dependiendo de la naturaleza del proyecto.
Una vez seleccionada la mejor opción, pasamos a la fase de la construcción, la inversión, la ejecución del proyecto, que continúa durante la fase en la que opera, en el horizonte de tiempo que se le haya puesto, 1, 5, 10, 20 años. Por lo general, los proyectos públicos se analizan a 20 años. Y por último, la fase de cierre. ¿Vamos bien hasta aquí? Lick, ¿el cierre qué sería? El cese de operaciones, la finalización del horizonte del proyecto. Como lo que estaba hablando de la cartera Palín. En el cierre de la etapa de concesión, en ese caso, que no necesariamente, y ese es un buen ejemplo el que toma, que no necesariamente empata con la terminación de su vida útil. Viene a resultar algo parecido a las depreciaciones de mobiliario, de equipo. En valor contable ya no tiene valor. Por las depreciaciones, por ejemplo. Pero sigue circulando, sigue funcionando, trabaja bien. Entonces, una cosa es el tiempo previsto para la duración de eso, y otra diferente es que al finalizar ese periodo todavía esté en buenas condiciones y continúe operando. Ahora aquí las etapas de cierre, más que todo en la parte privada, por ejemplo, cuando llega al final del periodo para el que fue proyectado el proyecto. Proyectado el proyecto, qué chilero. Para el que fue proyectado. Ok, gracias. Muy bien. Igual, ¿verdad? El punto de partida para cualquier análisis que vaya a hacer es establecer el problema. Es el mismo ejemplo que usamos en la sesión anterior que vimos proyectos. El problema es los bajos niveles de producción e ingresos de los productores de miel de abeja en Guatemala. Ajá. Y esto es un árbol de causa y efecto. Un árbol de problemas. Pueden ser dos las principales y las causas subyacentes, las que posiblemente pueden explicar qué está pasando, se van separando y analizando cada una de ellas para ver cuál o cuáles son las que mejor explican el problema. Puede que el problema de los bajos niveles de producción e ingresos sea porque efectivamente hay una baja productividad y es necesario mejorar las condiciones, el volumen y por supuesto los rendimientos para que esto se incremente. Pero puede ser de que la productividad sea alta y que no sea necesario incrementarla con situaciones técnicas, sino lo que hay que hacer es mejorar el acceso a los mercados. Bueno. ¿Y por qué la productividad es baja? No se ha invertido lo suficiente en
tecnología, o bien hay pérdidas relacionadas a plagas, inestabilidad de las colmenas, especies invasoras. La productividad de la miel va a estar en función de la materia prima que las abejas logren recolectar. Y sucede que esa materia prima tiene variaciones en función de la variabilidad climática. Y el cambio climático afecta entonces la producción de flores, la cantidad de néctar que pueden tener las flores. ¿Me estoy explicando? Sí, Lick. Sí, Lick, se comprende. Muy bien. Entonces, la otra parte de las causas subyacentes es que el limitado acceso a mercados puede ser producto de la mala calidad de la miel o de asimetrías en la información, que es otra falla de mercado, se recuerda. Escasa información del mercado, de compradores versus productores. Las fallas pueden ser institucionales, o bien organizacionales. Vamos hasta ahí. Sí, Lick. Sí. Lick. Comentarios, adelante. No, no, creí que se le había caído la conexión. Lick, una pregunta. Sí, adelante. La baja productividad y y el limitado acceso a mercado, estos son propuestos por el análisis del problema, ¿son suposiciones que nosotros damos o en base a información obtenida por otro lado? Hay dos momentos. Uno de ellos es, estamos estableciendo las posibles causas. Estas 4 hay que analizarlas. Y para eso es de que se realiza la etapa de preinversión. Lo que buscamos es darle solución al problema. Bajos niveles de producción e ingresos. Bueno, tal vez el problema es que no se pueden incrementar los niveles de producción por diferentes elementos que hay que atender previamente, porque si estas causas no se atienden, no va a mejorar su nivel de producción. Ahora, el solo hecho que la producción se eleve no implica necesariamente que los ingresos lo hagan también. Por ejemplo, ¿en qué circunstancia? Refiriéndonos a cualquier cosa. Produce más, pero los ingresos no necesariamente van a variar en la misma proporción.
¿Por qué se le ocurre que puede suceder? ¿Por qué se le ocurre? ¿Cómo dijo Lick? Voy a repetir. El hecho que la cantidad producida se incremente no necesariamente va a permitir, o tal vez sí, pero no en la misma proporción, que los ingresos de los productores crezcan también. ¿Qué aspecto podríamos no estar tomando para que esa situación suceda? ¿Podría ser la cantidad de demanda en el mercado, Lick? Ajá, ¿y eso va a impactar en qué? ¿En qué va a impactar? En el nivel de ¿Me ingresos entienden? que percibamos. No, eso se llama referencia circular. Eso que acaba de hacer. Ese es un loop. ¿Ya? Si eso es lo que estamos analizando aquí, los ingresos, porque los ingresos no necesariamente se van a subir si el nivel de producción sube también. ¿Qué factor tenemos que tomar en cuenta? Y sí, por supuesto, tiene relación con la demanda, absoluta relación con la demanda. ¿Cuál es? Esa la tienen fácil, hombre. Es lo mismo que hemos venido explicando con los productores de secano. Inversiones en tecnología. No, el Se vuelven precio, más caros. el precio, exacto. El precio. Puede subir la producción, pero el precio baja. Entonces no necesariamente los ingresos van a incrementarse o no van a incrementarse proporcionalmente al crecimiento de la producción. Puede suceder el caso contrario, que por efecto precio y no incremento del volumen, paren ganando más. Y mencionamos un ejemplo de eso. Vamos a ver qué tanta atención me han prestado. Comentamos que con el conflicto Rusia-Ucrania, el aceite de girasol, del cual Ucrania es uno de los mayores productores a nivel mundial, tuvo un problema en la cadena. ¿Qué producto lo sustituyó? ¿Y qué pasó con ese producto? Aceite de palma y ahora es más caro. Y ahora es el principal aceite vegetal que se consume en el mundo. ¿Quién salió ganando? Le- los que Los que producen. producen. Claro, los que proveen el producto sustituto. Recuerden siempre que cuando por cualquier circunstancia una cadena de suministro se rompe, la demanda no espera.
La producción debe continuar, el consumo continúa. Y no porque el café de Guatemala, es que solo a Guatemala le podemos comprar café porque son nuestros amigos, nuestros aliados, porque es el país de la eterna primavera y porque el volcán de agua se está quemando y pobrecitos los chapines. No, no tiene nada que ver eso a la hora de la decisión de mantenerlo como proveedor de café o no. ¿Qué es lo que interesa a un comprador? Que su materia prima, que sus insumos cumplan con las 3 condiciones de cualquier almacenamiento, de cualquier abastecimiento seguro. Ven cómo siempre regresamos al mismo punto. Calidad, cantidad, continuidad. Si no hay abastecimiento seguro, cambia de proveedor. Claro, estamos hablando de un mercado en competencia. Y lo cambia por el mismo producto o por productos alternativos o sustitutos. Sean estos sustitutos perfectos o no. Y muchas veces ese asunto para en que el comprador va a ganar más cuando produce. Muchas veces. Entonces, por donde lo vea, salió ganando. Producto de mejor calidad, con entrega más rápida, con un mejor precio, o todas las anteriores. Son decisiones de elección. ¿Qué compro? En función del costo de oportunidad. El mercado es así, no porque usted sea mi amigo, estoy obligado, condenado, amarrado a que solo a usted le compro o que solo a usted le vendo. Le voy a comprar al que mejor precio me dé, porque de eso va a depender mi costo de producción. Y le voy a vender al que mejor me pague, porque de eso va a depender mi nivel de ganancia. Decisiones de elección, decisiones de asignación. En torno a recursos escasos. Para eso se hacen los proyectos. Para eso se analiza el problema. Para eso se analizan las diferentes opciones para resolver el mismo problema. Esas son sus alternativas. Las analiza, todas esas buenas ideas, las analiza, ¿sí? Aquí, en la preinversión. Elige la mejor, la más rentable, por las ganancias que genera o por los beneficios sociales que representa. Y ese es el que se elige para hacer la inversión. Está terminada la fase de inversión, el proyecto empieza a operar. La carretera, el puente, el hospital, la escuela, el car wash. Tiene un periodo, un horizonte. A veces es puramente contable. A veces es de operación pura en cuanto a la vida útil que tiene. Hay otros casos, y ahí son, por ejemplo, las industrias extractivas de recursos naturales no renovables tienen un ciclo de producción
que es un ciclo idéntico a la curva normal. La que vimos ayer para cambio climático, ¿se recuerdan? Esa es la campana. Entonces el ciclo de producción de recursos no renovables es igual. Es una campana. Es una campana. Llega a su punto, al óptimo técnico, y después la producción empieza a declinar y a declinar y a declinar, hasta que ya no es económicamente rentable seguir sacando de ahí petróleo, seguir sacando minerales, seguir sacando agua si quiere. Tiene un comportamiento que al momento de empezar a extraer, empieza a agotarse. Aquí está. Hay otro ejemplo también. A ver aquí. Vaya. Ver acá. Estamos en esta. Dejo de compartir. Y ahora quiero compartir esta otra. ¿Dónde estoy? A ver. Sigo. ¿Me siguen en línea? Ya me salí. No, aquí estoy. A ver, pues. ¿Se observa? Sí, Lick. Va. Ok. Esto es una curva de producción de petróleo. Empieza aquí la extracción. Este es el pico en el que alcanza el umbral más alto. En producción, ¿no?, petrolera. Esto, por supuesto, es una dimensional altísima, pero es lo mismo si son miles de barriles diarios o si son millones de barriles diarios. El comportamiento es lo que quiero expresarles. Funciona exactamente así, igual que una mina, igual que un pozo de agua. Empieza a extraer, empieza a producir y llega a este punto. En teoría acá, si lo viéramos desde el lado de la microeconomía, aquí alcanzó su punto óptimo técnico. Todo lo que empieza a partir de acá, de este punto de inflexión, es una reducción. Porque esto se está empezando a agotar. Se agota, se agota, se agota, se agota, se agota. Y nunca va a llegar a cero. Va a ser asíntota a este eje. Porque aquí ya dejaron de extraer. Ya no es económicamente rentable seguir sacando agua, seguir sacando petróleo, seguir pescando o seguir extrayendo oro, plata, níquel, lo que quiera. Este es el ciclo, este es el comportamiento. Y para los no renovables, este es el ejemplo perfecto, este es el comportamiento exacto. Empieza, llega hasta aquí y después declina. Hasta que se está agotando. Hasta que ya financieramente no es conveniente seguir sacando de aquí.
porque el producto marginal, por favor, compleméntenlo. ¿Sí? ¿Qué agregaría? Ese es micro y uno. Ajá. Y los costos marginales ya no permiten seguir añadiendo unidades adicionales. Es la misma. La lógica es esa. Entonces acá, este podría ser el punto de cierre del proyecto. El cierre técnico. Cuando ya no es rentable, aunque aquí hayan muchas reservas, en este punto dispusieron que ya no tienen la tasa de rendimiento que esperan y ya no la van a tener a no ser que el precio del petróleo suba muchísimo y que haga que este petróleo que ya es muy caro extraer o esta agua o el recurso que sea, si los precios están extremadamente elevados, vale la pena sacar de aquí con estos costos enormes. Extienden el cierre. Si no, cuando deja de ser económicamente rentable, se acabó, lo cierra. Y aunque quede ahí aún una cantidad indeterminada. ¿Me expliqué con esto? Licenciado, disculpe una pregunta. En esta gráfica en especial, ellos habrán tomado en cuenta nuevas maneras de extracción como el fracking. Saber. Es posible. Seguramente sí, pero lo que sucede es que eso no es necesariamente barato. Lo que sucede con eso, y eso de estar inyectando agua para que los niveles suban, es caro. Y eso no hace que permanezcan en el mercado los productores menos eficientes. Los productores más eficientes van a poder alcanzar sus costos de producción y su punto de equilibrio con menores volúmenes en función de su costo de producción. Los productores menos eficientes van a poder obtener los mismos niveles de ganancia o cercanos siempre y cuando el producto que estén vendiendo alcance precios que prácticamente oculten su ineficiencia. Ahí todo el mundo gana porque el precio está altísimo. Entonces, aún el productor menos eficiente logra obtener ganancias extraordinarias. Claro, va a ganar infinitamente más el que tiene la mejor estructura de costos por su cercanía al mercado, por sus reservas, por su calidad, por su tecnología, por todas las anteriores. En muchos, muchos factores. Claro, nuevas técnicas. Esto es exactamente lo mismo que producir más y mejor. Es producir más y mejor. Listo. Gracias, Lick. No, a usted. Muy bien, jóvenes. Bonita la clase. Se ha extendido y está. Bueno, a mí me gustó, pues. No sé si al resto. Sí, Lick, estuvo entretenida. Gracias. De acuerdo. Lick, yo me preguntaba, ¿usted sabe o podría decirme cómo se calcula esa tasa de retorno mínimo? Que hablaba de los proyectos financieros. Esa es expectativa.
La tasa de retorno mínimo aceptable es la que es lo menos que yo aceptaría ganar. Sí, pero usted me podría decir cómo calcularla. ¿O no tiene esa información a Es la mano? la que voy a calcular es, por ejemplo, el ROI que usted decía. Ah, o sea, no hay una fórmula Los específica retornos sobre para... ingresos. Voy a calcular una tasa interna de retorno, Ah, pero ya. los beneficios sociales esperados y la tasa de rendimiento mínimo aceptada son expectativas a las cuales podré o no llegar en función de cómo se comporte lo que Licenciado, estoy disculpe, vendiendo. Sí, adelante. yo me recuerdo haber hablado eso con un licenciado y habíamos llegado a la conclusión que prácticamente si era económico, tenía que sobrepasar la inflación y la tasa de interés cuando son expectativas económicas, obvio. Ajá. Que ese era como que un muy buen margen o guía para basarse. Podría ser, pero hay muchas cosas que entran en juego. Por ejemplo, tenemos que tomar en consideración la tasa de descuento. Y eso es algo similar a lo que a lo que usted estaba comentando. Entonces, la tasa social de descuento, por ejemplo, es en cierta medida una expresión del costo del capital. Y ahí tiene que entrar en consideración, por ejemplo, cuál es el nivel de tasa activa que el sistema bancario nacional está cobrando. Sí tenemos claro la tasa activa y la tasa pasiva, ¿verdad? Yo Sí, no, Lick, licenciado. perdone. Son las tasas de interés. Sí, son tasas de interés, correcto. La tasa activa, la tasa de interés activa, es la que le cobran son los intereses que le cobran por un préstamo, Ok, por una tarjeta, por algo, por el uso del dinero ok. que a usted le prestan. Ajá. Mientras que la tasa de interés pasiva es la que le pagan por sus ahorros. Ah, ok, gracias, Lick. La diferencia entre esas dos es el margen de intermediación financiera. Ese es el negocio de los bancos. Bueno, uno de los negocios. La otra es el tipo de cambio, la otra es intereses de tarjetas de crédito, otro rollo. Pero la tasa social de descuento tiene que tomar en consideración, o bueno, busca acercarse al costo del capital en función de lo que le pagarían o de lo que le cobrarían en el sistema financiero. Entonces, hay algunas formas en las que intentan calcular la, la tasa mínima de rendimiento aceptable. Ahora, puede ser en función de la tasa de interés, otra es la tasa de inflación más la recompensa por el riesgo. Y esa es la prima, ¿ah? ¿Y esa prima dónde se ve? A ver, pues. Vamos aquí de vuelta. Hablamos respecto de expectativas
y hablamos de riesgo. La prima de riesgo podría entonces definirse, vamos aquí, vamos para este lado. Aquí. A ver aquí pues. Usemos una. A ver, aquí está. Va. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la calificación de riesgo? Sí, como Fitch. Esa es una calificadora. Esa es una calificadora de riesgo. Esas calificadoras hacen sus evaluaciones y le brindan al país una calificación. Respecto, por ejemplo, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, las tres calificadoras más grandes que evalúan a Guatemala, lo hacen en función de establecer la prima de riesgo país. Esa prima de riesgo país está, en este caso, relacionada con las tasas de interés que los inversionistas estarían dispuestos a pagar por los bonos de Guatemala, por las colocaciones de esos títulos valores públicos, en función de el riesgo que representaría para un inversionista comprar esos bonos. A ver, les voy a mostrar esto. Aquí está. Aquí hay algo que necesitamos ver. ¿Dónde estás? ¿Se ve esto? Sí, ahí se ve. Vaya. Para países como Guatemala, países emergentes o con mercados emergentes, hay una clasificación de riesgo que se mide a través del ENVI, por sus siglas en inglés, Indicador de Bonos de Mercados Emergentes. En el ENVI para América Latina, Guatemala está realmente muy bien ubicado. Es un país que a nivel internacional da una percepción de riesgo relativamente baja. Y esta ENVI es la diferencia entre la tasa de interés de los bonos que tienen denominación, por eso es que dice denominados, los bonos que están expresados en dólares de países subdesarrollados, es en vías de desarrollo en realidad, versus la tasa que tienen los bonos del Tesoro en los Estados Unidos. Se supone que los bonos de Estados Unidos son AAA, la escala mayor de la calificación de riesgo, que es la que representa el riesgo mínimo. Riesgo cero no existe. Y eso de libres de riesgo es una falacia, como habríamos empezado la clase, si fuera lógica. Entonces, no. Bueno, el comparativo, veamos una gráfica. Veamos una gráfica del ENVI reciente. Aquí está. Aquí tenemos, esta nos funciona bien. Va. El riesgo país en América Latina. Seguimos viendo la página de internet, Lick. Ahorita vamos, sí. Ok. Sí.
Sí, sí, sí. Vamos a ver qué página de internet vamos a poner. Vamos a poner esta página de aquí. Voy a quitar esta y voy a poner esta otra que tengo aquí. Va. Esto es Guate. Esto es de hace un año, por ahí. ¿Se ve? Sí, Sí, Lick. Y seguimos con lo mismo, con el ENVI, el que calcula JP Morgan. Y vienen acá y nos dan, este es el comportamiento del ENVI para Guatemala. La primera elipse es el prepandemia. Pone este pico, pero después se estabiliza. Esto es 2020, el año de la pandemia, el más fuerte. ¿A qué pasó aquí? El tema es, a Guatemala le movieron la calificación de riesgo Standard, Moody's, Fitch, por las expectativas que habían en función de que la economía iba a sufrir un revés importante en función, por ejemplo, de endeudamiento público y que iba a tener un crecimiento económico muy bajo. Y eso, junto a una reducción de los ingresos tributarios y mayores necesidades de financiamiento para costear el tema de la pandemia, iban a tener una disminución en el comportamiento de sus variables macrofiscales. Pero eso no sucedió, porque inmediatamente después el país decrece en 1,8, pero al año siguiente crece en 8 en la variación respecto del año anterior. Ajá. Y hace entonces que a nivel América Latina, le voy a bajar a esto un poquito para que podamos ver la gráfica casi completa. La vemos ahí. Sí, ahí se ve bien. Guatemala es de los países en América Latina que tiene el menor de los menores riesgos, país, por parte de las calificadoras. Y eso es bueno, porque lo que permite es obtener mayores tasas de interés por los bonos que coloca. ¿Mm? Guatemala nunca ha estado en default. Nunca, Okay. nunca, nunca. Guatemala es un pagador de deuda extraordinario. Y como tiene una macroeconomía muy sólida, es sumamente atractivo. Le llaman para el apetito de los inversionistas. Saca sus emisiones en bonos a mercado interno o a mercado exterior y los coloca bien, en plazos largos, con tasas de intereses o tasa cupón atractiva, muy buena, rentable, colocaciones que están ligadas a los temas del riesgo que representa invertir en el país, en títulos valores públicos. Ajá. Recuerden que el capital es una de las especies que se asusta con mayor facilidad. Oye ruido y se mueve de inmediato. Por ejemplo, eso es lo que pasa con la bolsa. Estamos hablando de capital, estamos hablando de riesgo, estamos hablando de inversiones. Hola, amor. La bolsa, esa sube-baja que la bolsa da, está en función de percepción de riesgo. Si la percepción de riesgo se eleva, la bolsa se cae. Los indicadores de una empresa en particular. Si por el contrario disminuye,
sus acciones en la bolsa suben de precio. Es inversamente proporcional. Estamos. Sí, Nick. Sí. Va. Perfecto. Hoy sí ya me cansé. Pero si quieren Gracias por la seguir, explicación, Lick. no, con mucho gusto. Va. Entonces, lo dejamos aquí. Sí, Nick, yo digo que Sí, sí. sí, no lo cansemos mucho, Lick. Nada, es alegre. Pero sí, ya vamos a descansar. Que estén muy bien, muchas Y a gracias. cenar, ¿Qué manda? y a cenar. Licenciado, disculpe, Ay, sí, adelante, adelante, adelante. licenciado, fíjese que yo ayer no pude estar porque tuve examen. No sé si se puede proceder ahí. Nada, solo se la perdió. ¿Qué otra? Ah, ok, pero con lo de la asistencia. A eso es con Iván, pero si no estuvo, no estuvo. Igual, pues traten de no perderse las sesiones, porque se pierde la oportunidad de generar dudas si las tuviera. Sí, claro. Ujú. Ok, muchas gracias, licenciado. Va. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el martes porque nos toca presencial. Sí, Lick. Ya, Muchas gracias. ya, Feliz fin de semana. Gracias, Lick. Feliz noche. Igual que estén bien.